En el presente video estaremos explorando acerca de la clase ArrayList en Java. ¿Qué es un ArrayList? La clase ArrayList en Java es una estructura de datos diferente al array normal, puesto que el ArrayList tiene la habilidad de expandirse para acomodar elementos adicionales dentro de sí o reducirse sin necesidad de declarar el tamaño del ArrayList. Por ende, puede almacenar un número ilimitado de elementos sin devolver errores como el index out of bounds. Es una estructura de datos importante y útil para manejar el comportamiento dinámico de los elementos. Dentro de sus características encontramos las siguientes. El ArrayList es similar a un arreglo normal. Provee una variedad de métodos para manejar los datos. El tamaño del ArrayList crece dinámicamente sin la necesidad que se le asigne un tamaño al ArrayList. El ArrayList es más lento en su ejecución que un array normal, puesto que el proceso dinámico genera un retraso en la administración de la memoria del compilador. Se debe de declarar una librería especializada para poder utilizar los métodos del ArrayList, siendo esta java.util.ArrayList. Para poder utilizar el ArrayList es necesario instanciar un constructor. El ArrayList es parte de las colecciones, que son objetos que referencian un grupo de objetos. Un ejemplo de su estructura es el siguiente, en el cual se está declarando el ArrayList con un tipo de dato de string. Sin embargo, este puede ser cualquier tipo de dato u objeto, tal como string, double, boolean, entre otros. Dentro de los métodos que el ArrayList utiliza, encontramos los siguientes. El método size es aquel que no contiene ningún tipo de dato o parámetro, pero devuelve el número de elementos que se encuentran dentro del ArrayList con un tipo de dato entero. El método add contiene add con parámetro x y el método add con parámetro posición y x. El add con parámetro x es aquel que contiene como parámetro el elemento a insertar en el ArrayList y añade el objeto x al final de este. Devuelve un tipo de valor booleano indicando el estado de la operación. El método add, teniendo como parámetro la posición y el objeto x, es aquel que inserta el objeto x en la posición indicada. El método get es aquel que tiene como parámetro el índice del elemento a extraer o su posición y devuelve el elemento que se encuentra en la posición indicada. Dentro del método remove encontramos el método remove, que contiene como parámetros la posición y aquel que contiene como parámetro el objeto x. El remove, que contiene como parámetro la posición, es aquel que indica que ese es el índice del elemento que se desea eliminar. Retorna un tipo de dato booleano indicando el estado de la operación. El remove con parámetro de objeto x es aquel que elimina la primera ocurrencia del objeto x, devolviendo el valor true si el elemento está en la lista. El método clear es aquel que elimina todos los elementos dentro del ArrayList. El método set, que contiene como parámetros la posición y el objeto x, es aquel que sustituye el elemento que se encuentra en la posición indicada por el objeto x y devuelve el elemento sustituido. El método contains con parámetro x es aquel que comprueba si la colección de objetos del ArrayList contiene el objeto x. Devuelve true o false dependiendo del estado de la operación. El método indexOf con parámetro x es aquel que devuelve la posición del objeto x. Si no existe, devuelve un valor siendo negativo 1. El método isEmpty no contiene parámetros y es aquel que indica si el ArrayList está lleno o vacío. Retorna true o false dependiendo del estado de la operación. El método iterator es aquel que no contiene parámetros, pero devuelve un iterador cuyo trabajo es recorrer el ArrayList en su totalidad. Primero comenzaremos creando un Java package, yendo a File, New Project, seleccionamos Java, nombramos nuestro package y damos a aceptar.
El programa crea una clase a partir del nombre del package y la clase main ya está establecida. Empezaremos instanciando nuestro constructor de la clase ArrayList y como pueden ver indica que para poder utilizar el ArrayList debemos de llamar a la clase, siendo esta java.util.ArrayList. Este ejercicio se basará en los colores. Para empezar, le pediremos al usuario que ingrese desde la consola la cantidad de colores que quiere agregar al ArrayList mediante una variable de tipo entero. Debido a que se está pidiendo por consola, se necesita llamar a la clase Scanner e instanciar el constructor de dicha clase. Empezaremos con el método 1, el cual es agregar elementos al ArrayList utilizando la variable creada anteriormente. Luego, creamos un ciclo for, en donde se usa el valor de la variable anterior para que el ciclo se repita la cantidad de veces que se quiere ingresar un número. Luego, creamos una variable que guarde el dato que el usuario ingresa. Para poder usar el método, se debe de nombrar el constructor del ArrayList seguido por un punto y add, en el cual estaremos guardando el printout. El segundo método es imprimir los elementos del ArrayList. Para esto es necesario utilizar un nuevo constructor y por ende clase llamado Iterator. En mi caso, nombré el constructor como colores Iterator. La estructura de esta clase necesita de un ciclo while, seguido del nombre del constructor y un .hasNext, el cual es un método que devuelve true si existe un siguiente elemento a la hora de iterar sobre una colección y recorre los datos dentro de su while. Luego, debemos de declarar una variable que nos permitirá imprimir los datos utilizando el tipo de dato respectivo. En este caso es string, seguido por el nombre del iterador y un .next. Luego, creamos un printout, llamando la variable que nos imprimirá el código. El tercer método es eliminar un elemento del ArrayList. En este caso, se le está pidiendo al usuario ingresar la posición que desea eliminar. Este método se encuentra dentro de un operador ternario, en el cual se le está diciendo al programa que si la variable countNúmeros, en mi caso, es menor que los números ingresados al principio del programa, se eliminará esa posición del ArrayList mediante el método .remove. Este es llamado a un printout para que muestre el elemento eliminado. El siguiente printout, colores.toString, permite imprimir los elementos restantes en el ArrayList luego del uso del .remove. Con un else se mostrará un mensaje indicando que la posición indicada no existe si se pasa del tamaño del ArrayList. El cuarto método es la extracción de un índice. Para ello, se le indica al usuario ingresar la posición que desea extraer. Con un operador ternario se indica que si el número ingresado es menor que la cantidad de posiciones en el ArrayList, se ejecutará la función. Para extraer el elemento del índice se utiliza el nombre del constructor, seguido por un .get y por último la posición, que en este caso es la variable. Con un else se mostrará un mensaje indicando que la posición indicada no existe si se pasa del tamaño del ArrayList. El quinto método elimina los elementos de un ArrayList en su totalidad. Para ello, se declara el nombre del constructor, seguido por un .clear. Para imprimir los elementos del ArrayList y confirmar que han sido eliminados, se utiliza un printout con el nombre del constructor y un .toString. Es importante recordar que cuando el usuario ingresa un número a extraer o eliminar, Java lee los números desde el índice empezando del 0.
Si el usuario se refiere a la posición 2, Java lo leerá como índice o posición 1. Por ende, en el método 3 y 4 se debe de establecer un -1 en la variable que permite indicar la posición a extraer o eliminar en el array list. Si el usuario ingresa un número negativo, se devolverá la operación ternaria del else, pero el usuario no podrá indicar su posición nuevamente, sino que se saltará al siguiente método. Para evitar esto, en este caso, usaré un ciclo do while para que el usuario ingrese su dato hasta que este sea válido. En este caso, utilicé una variable booleana, indicando que si ingresa a la operación if, se convertirá en true, y si ingresa al else, se vuelve falsa. Por ende, el ciclo se repetirá solo si la variable es falsa, saliendo del ciclo si es true. Como podemos ver, en la cantidad de elementos que contiene el array list muestra brackets vacíos, puesto que el array list está vacío. En el caso del tamaño del array list muestra un 0, puesto que hay 0 elementos dentro del array list.